Hola, bienvenidos al día 167 de nuestro reto 366-2024. El devocional de hoy lleva por título Cuando no entiendes a Dios. John Newton, cuya vida leímos ayer, fue mentor de un hombre llamado William Cowper. Cowper había experimentado sucesos trágicos. Su madre murió cuando él tenía 6 años y su padre cuando aún era joven. Se graduó como abogado y aunque en su exterior era una persona exitosa, padecía una grave depresión. Cuando solicitó un puesto administrativo en la Cámara de los Lores, que implicaba pasar un examen formal, se sintió tan alterado por la expectativa de tener que pasar el examen que intentó suicidarse. Todo el resto de su vida padeció una enfermedad mental. Cuando era treintañero, John Newton lo animó a que compusiera himnos. Escribió poderosamente acerca de las alegrías y las penas de la vida diaria. En 1774 sufrió un episodio severo de enfermedad mental y le impidieron casarse con Mary Unwin, como pretendía. Estaba descorazonado y muy poco después escribió el que quizá es su himno más famoso, que dice así: Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Sabemos que Dios es bueno y Dios es amor. Dios te ama y se ha revelado definitivamente en Jesús. Pero entonces lees pasajes de la Biblia que parecen no encajar en tu comprensión de Dios, y también experimentas cosas en la vida que tampoco parecen encajar. A Dios no puedes aislarlo entre 4 paredes. Es muchísimo más grande de lo que jamás podrás concebir, y algunos pasajes de la Biblia son misteriosos. Jesús declaró en una ocasión: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde, como dice Juan 13:7. A veces la comprensión nos llega durante el tiempo de nuestra vida, pero algunas cosas solo las comprenderemos cuando nos encontremos con el Señor. ¿Cómo debes responder cuando no entiendes a Dios? Vamos a leer Salmos 74 del versículo 1 al 9. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sión, que es donde tú habitas. Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas. Todo en el santuario lo ha destruido el enemigo. Tus adversarios rugen en el lugar de tus asambleas y plantan sus banderas en señal de victoria. Parecen leñadores en el bosque, talando árboles con sus hachas. Con sus hachas y martillos destrozaron todos los adornos de madera, prendieron fuego a tu santuario, profanaron la morada de tu nombre. En su corazón dijeron: vamos a aplastarlos por completo, y quemaron en el país todos tus santuarios. Ya no vemos señales milagrosas, ya no hay ningún profeta, y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Ahora vamos a leer la reflexión de estos versículos. Número 1. Sé honesto con Dios. ¿Has tenido momentos en la vida en los que simplemente no entiendes por qué suceden ciertas cosas? ¿Casi te sientes como si Dios te hubiera rechazado? Si es así, tu experiencia es común a la de la historia del pueblo de Dios. Este salmo comienza con una pregunta: ¿por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? A veces puede parecer que Dios está mudo y que no interviene para ayudarte de ninguna manera. Como dice el salmista, ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Cuando atraviesas momentos así, nunca sabes hasta cuándo durará. Puede que te preguntes por qué una parte de tu vida está resultando así. O quizá simplemente sientes que Dios esté distante. San Juan de la Cruz se refirió a estos tiempos llamándolos la noche oscura del alma. ¿Qué has de hacer en tiempos así? Primero, haz preguntas. El salmista no se anda con rodeos, derrama su corazón ante Dios y le hace preguntas difíciles. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Segundo, pide respuestas. Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, que es donde tú habitas. Dirige tus pasos hacia estas ruinas. Cuando vives este tipo de experiencias y emociones, no estás solo.
Una de las grandes bendiciones de los salmos es que cuando pases por momentos de sufrimiento misterioso, puedes acudir a ellos y repetirlos como oración en tu corazón. La oración en este apartado dice: Señor, gracias porque aun cuando no puedo comprender lo que me está sucediendo, puedo ser honesto contigo. Cuando oro y derramo mi corazón ante ti. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 9 del versículo 32 hasta el capítulo 10 versículo 23. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer el bien y buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en estos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, se levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón que era curtidor de pieles. El capítulo 10 dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándole fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó.
Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Muy bien, ahora vamos a leer la reflexión de estos versículos que dice: número 2, ábrete a Dios. Jesús mandó a sus discípulos que sanaran a los enfermos, resucitaran a los muertos y predicaran el Evangelio. La iglesia primitiva continuó haciendo exactamente lo que Jesús les había mandado hacer. Tuvieron que sorprenderse muchísimo al ver lo que sucedía, pero estuvieron abiertos a la guía de Dios. El misterio de la sanación. Siguieron viendo el extraordinario poder de Dios operando. Pedro le dijo a un hombre que había estado postrado 8 años en cama: Jesucristo te sana, y al instante se levantó. Todos se convirtieron al Señor. Pero no fueron sanados todos. ¿Por qué no sana Dios a todo el mundo? No lo sé. A veces es realmente difícil de entender por qué Dios no ha sanado a alguien por quien se ha orado tanto. Es un misterio. El misterio de resucitar a los muertos. Lo siguiente que hace Pedro es resucitar a los muertos. Los relatos de muertos resucitados son infrecuentes en la Biblia. Ocurren en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento, una con Elías y la otra con Eliseo. Jesús resucitó a muertos en 3 ocasiones. Pablo en una y Pedro resucitó a Tabita de entre los muertos. El mandamiento de resucitar a los muertos se da una vez en Mateo 10:8. Casi en todos los casos, la persona resucitada fue una persona joven. Ninguno de ellos vivió para siempre, pero sus vidas no fueron interrumpidas prematuramente. Son contadas las ocasiones en que Dios interviene de esta manera. No sabemos por qué, es un misterio. En este caso Dios intervino. Tabita, quien se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres, como dice Hechos 9:36, se enfermó y murió. Pedro se arrodilló y oró. Ella abrió los ojos, se sentó y Pedro la tomó de la mano, ayudándola a levantarse. Como consecuencia, muchos creyeron en el Señor. El misterio del Evangelio. El apóstol Pablo explicaría más adelante que el misterio consiste en que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio, como dice Efesios 3:6. Hasta aquel punto en el libro de Hechos, todos los seguidores de Jesús habían sido judíos. De hecho, no creían que fuera posible hacerse cristiano sin ser judío. Pero Dios lo sorprendió dando a Pedro una visión. Durante el trance vio los cielos abiertos y se le ordenó que matara y comiera animales y pájaros impuros e inmundos. Su reacción fue exclamar: «De ninguna manera, Señor». En Hechos 10:14. Esta visión y la voz de Dios que la acompañaba conminaban a Pedro para que no hiciera distinciones entre la comida pura e impura. Pero Pedro se dio cuenta de que la visión también significaba que no debía hacer distinción entre personas puras e impuras, o lo que es lo mismo, entre gente judía y no judía. En la lectura de mañana descubriremos que Pedro proclama: «A nadie debo llamar impuro o inmundo». En aquel momento era un misterio. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión y no se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Solo más tarde comprendió que los planes de Dios eran más grandes que los suyos. La buena noticia de que Jesús no debía limitarse al pueblo judío era para todo el mundo. Damos gracias porque Pedro tuvo la suficiente apertura para responder a la guía de Dios, ya fuera mediante una visión o cuando el Espíritu le dijo. La oración para esta parte dice: «Señor, gracias porque aun cuando a veces no entiendo algunos misterios de la vida, tú siempre tienes una razón para las cosas». Vamos a leer la última parte, que es 2 de Samuel capítulo 23 del versículo 8 en adelante y el capítulo 24 completo. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David: Josef Basebet el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron,
Pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé el Aratita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas. En un campo sembrado de lentejas, el ejército de Israel huyó ante ellos. Pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza. En este tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: «Que el Señor me libre de beberla». Eso sería como beber la sangre de los hombres que han puesto su vida en peligro, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarvia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su comandante, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevado, se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y la mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiada. También él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia real. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó, que era de Belén, Sama, el joradita, Elicá, el joradita, Eles, el paltita, Irá, hijo de Iques, el tecoita, Abiezer, el anatotita, Mebunai, el jusatita, Salmón, el ajotita, Marai, el netofatita, Gelet, hijo de Baná, el netofatita, Itai, hijo de Ribai, que era de Gibea, en el territorio de Benjamín, Benaías, el piratonita, Hidai, que era de los arroyos de Gaaz, Abí Albón, el arbatita, Asmavet, el bajurinita, Elijaba, el salbonita, los hijos de Jasén, Jonatán, hijo de Sama, el ararita, Ahín, hijo de Sarar, el ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, el macateo, Elián, hijo de Agitofel, el gilonita, Jezro, que era de Carmel, Parai, el arbita, Igal, hijo de Natán, que era de Sobá, el hijo de Hagri, Selec, el amonita, Naharai, el berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, el itrita, Gareb, el itrita, y Urías, el hitita. En total fueron 37. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: «Haz un censo de Israel y de Judá». Entonces el rey ordenó a Joab y a los comandantes del ejército que lo acompañaban: «Vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército». Joab respondió al rey: «Que el Señor, su Dios, multiplique 100 veces las tropas y le permita a mi señor el rey llegar a verlo con sus propios ojos. Pero ¿por qué mi señor el rey desea hacer tal cosa?». Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y los comandantes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer,
al sur del pueblo que está en el valle, de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer. Fueron por Galaad y por el territorio de Tahtín, Jotzi, hasta llegar a Dan Jaán y a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Beerseba, en el Negev de Judá. Al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800,000 hombres que podían servir en el ejército y en Judá 500,000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dijo este mensaje: ve y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿Que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de plaga? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espalda y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba. Murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba en el lugar donde Arauna, el jebuseo, limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, dijo al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar para el Señor en el lugar donde Arauna el jebuseo limpia el trigo. David se puso en camino, tal y como el Señor lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió a recibirlo y rostro en tierra se postró delante de él. Mi señor y rey, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte el lugar donde limpias el trigo, respondió David, y construir un altar al Señor a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome mi señor el rey lo que mejor le parezca y preséntelo como ofrenda. Aquí hay bueyes para el holocausto y también hay trillos y yuntas que pueden usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey respondió a Arauna: esto no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten, te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Muy bien, vamos a leer la reflexión para estos versículos que dice número 3. Sé desconcertado por Dios. Este es uno de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia. Parecía que todo iba bien. David estaba rodeado de gente buena, recibía mucha ayuda y apoyo de sus 3 hombres más poderosos y también del más amplio círculo de los 30. Pero sucedió algo terrible. ¿Quién incitó a David a contar cuántos guerreros tenía? En este pasaje parece que fue Dios, pero en el pasaje equivalente de Crónicas se nos dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. En Primera de Crónicas 21:1. Esta es una de las 3 veces en las que se menciona a Satanás en el Antiguo Testamento. Aparentemente David sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, nos dice 2 de Samuel 24:10. Así que, espoleado por su conciencia, le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo.
A la vista de todas las opciones enumeradas por el profeta Gad, eligió caer en manos del Señor, pues grande es su misericordia. Se negó a ofrecer un sacrificio de balde. Tras su sacrificio, el Señor tuvo piedad del país. Aún hay muchas cosas aquí que son difíciles de entender, pero el pasaje termina con una nota de esperanza y una relación renovada. La oración para esta parte dice: Señor, ayúdame a confiar en ti incluso en medio de la confusión y de la incertidumbre. Gracias porque un día tu sabiduría será revelada completamente. Gracias porque eres bueno y tu amor dura para siempre. Pipa añade respecto a 2 de Samuel 24. ¿Hay alguien más que esté confundido por el censo? Muy bien, eso es todo por el día 167. Te animo a que tomes un tiempo para reflexionar, para orar, y que también, si crees que este devocional puede servirle a alguien, que se lo compartas para que todos podamos ser bendecidos.